las dos dificultades. Solamente hay dos dificultades en el camino de la meditación. Una es el ego y la sociedad, la familia, la escuela, la iglesia, todos a tu alrededor te están preparando continuamente, para que seas egoísta. Incluso la psicología moderna se basa en la fortificación del ego y el ego. Toda la idea de la psicología moderna, de la educación moderna, es que a no ser que uno tenga un ego fuerte, no puede ser capaz de luchar en la vida, donde hay tanta competencia. Que si sos un hombre humilde, cualquiera va a empujarte a un costado y no vas a poder progresar. Que necesitas un ego de acero, fuerte, para luchar en este mundo competitivo. Que solamente así vas a poder tener éxito y en cualquier campo, puede ser en los negocios, en la política, o en la profesión que sea y, que tenés que tener una personalidad muy afirmativa, y toda nuestra sociedad se orienta a producir esta personalidad afirmativa ya en el niño y desde el comienzo mismo le decimos. Sé el primero de la clase y cuando el niño llega al primer puesto, todos lo alaban y ¿qué estamos haciendo? Estamos alimentando su ego de entrada. Le estamos formando cierta ambición. Seguí así, y podrás llegar a ser el presidente de la nación, o el primer ministro y el niño empieza su jornada con estas ideas y su ego se va haciendo cada vez más grande a medida que va teniendo éxito y, en cualquiera de sus formas, el ego es la enfermedad más grande que le puede pasar al hombre y si tenés éxito, tu ego se hace grande, este es un peligro porque entonces vas a tener que sacar una gran roca que está bloqueando el camino. Y si por el contrario, tu ego es pequeño, no tuviste éxito, probaste que sos un fracaso, y entonces, tu ego se va a convertir en una herida. Entonces es doloroso, entonces te genera un complejo de inferioridad tal que también se vuelve un problema y siempre tenés miedo de empezar cualquier cosa, incluso la meditación, porque sabes que sos un fracaso y que vas a fracasar en esto también y, en esto se convirtió tu mente y fracasaste en todo, y la meditación es algo tan grande y no la vas a poder lograr y si te metes en la meditación con esta idea, que vas a fracasar, que ese es tu destino, que así está echada tu suerte, por supuesto que no lo vas a lograr y entonces, tenemos que si el ego es grande, te impide. Y si es muy pequeño, se vuelve una herida que también te impide y en ambos casos el ego es uno de los problemas y en el vientre materno, todo niño es profundamente feliz. Claro que él es inconsciente de este hecho, no sabe nada de esto y está tan unido a su felicidad que no hay alguien que se pueda dar cuenta de esto y la felicidad es su ser y no hay diferencia entre el que conoce y lo conocido. Entonces es natural que el niño no sea consciente de su felicidad. Uno llega a ser consciente solamente cuando perdiste algo y es así. Es muy difícil conocer algo sin haberlo perdido, porque cuando no lo perdiste, estás tan unido a eso, en una forma tan total, que no hay distancia entre el observador y lo observado y son uno, lo conocido y el conocedor son la misma cosa y todo niño se encuentra en un profundo estado de felicidad y los psicólogos también están de acuerdo con esto. Ellos dicen que toda la búsqueda religiosa no es otra cosa que la forma de volver a encontrar el útero materno. Que la búsqueda religiosa es una búsqueda para hacer de toda esta existencia un útero y el niño está en absoluta armonía con su madre. Él nunca deja de estar en armonía con ella. Él no sabe que en realidad es distinto de la madre y si su madre está sana, el niño está sano. Si en cambio, ella se enferma, también se va a enfermar el niño. Si su madre se pone triste, el niño se pone triste. Si su madre se pone contenta, el niño también se va a poner contento y si su madre baila, el niño baila. Si en cambio, se sienta en silencio, el niño se sienta en silencio también y el niño todavía no tiene sus propias fronteras y esta es la felicidad más pura que existe, pero hay que dejarla atrás y el niño nace, y de repente lo sacan de su centro. De repente lo sacan de raíces de la tierra, de su madre y pierde su fuente y no sabe quién es. Y tampoco tenía la necesidad de saberlo cuando estaba con su madre. No tenía necesidad y, él lo era todo y no tenía que saber nada, no había diferencias, no existía egos, entonces no había motivo para el yo y la realidad era indivisible. Era Advaita, pura no dualidad y pero una vez que nace el niño, se corta el cordón umbilical y empieza a respirar por su cuenta. De repente todo su ser se vuelve una búsqueda para saber quién es y esto es natural. Ahora empieza a tomar conciencia de sus límites, su cuerpo, sus necesidades y a veces está feliz, otras infeliz. Por momentos está satisfecho, por momentos no, a veces tiene hambre y llora y no hay señas de la mamá por ningún lado. Otras veces está en el pecho de la madre, otra vez gozando la unidad con ella y pero ahora hay muchos estados de ánimo y muchos climas, y de a poco, va a empezar a sentir la separación y se produjo el divorcio. El matrimonio se rompió y él estaba absolutamente casado con la madre. Desde ahora, en cambio, va a vivir separado. Y además va a tener que descubrir quién es y durante toda la vida, uno va tratando de descubrir quién es.
Y este es el asunto más fundamental y primero, el niño se hace consciente de mí, después de mí, después de tú y después de yo. Así procede. Este es el procedimiento preciso, exactamente en ese orden y primero toma conciencia de mí y fíjate, obsérvalo, porque esta es tu propia construcción, la estructura misma de tu ego y primero el niño toma conciencia de mí, este juguete es mío, esta madre es mía, ya empieza a poseer, el primero que aparece es el que posee, la posesividad es muy básica, de ahí que todas las religiones digan que te vuelvas no posesivo, porque con la posesividad empieza el infierno y mira a los niños pequeños. Son muy envidiosos, posesivos, cada niño trata de arrancarle algo a los otros y trata de proteger sus propios juguetes y vas a ver niños muy violentos, casi indiferentes a las necesidades de los demás niños. Si uno de ellos juega con su juguete y viene otro niño, vas a ver a un Adolfo Hitler, a un Gengis Khan, a un Nadir Shah y se va a aprender de su juguete, lo va a tratar de golpear, va a buscar pelea y es una cuestión de territorio, una cuestión de dominación y la posesividad llega antes que nada, este es el veneno básico. Y el niño lo primero que dice es, esto es mío. Una vez que entró el mío, te volves un competidor de todo el mundo. Una vez que entró el mío, tu vida se vuelve una vida de competencias, luchas, conflictos, violencia, agresión y el paso que le sigue después de mío es mi. Cuando hay algo que podés reclamar como tuyo, de repente, a través de ese reclamo surge la idea que ahora vos sos el centro de tus posesiones y las posesiones se vuelven tu propio territorio, y mediante estas aparece una nueva idea. Mi. Una vez que te afirmaste con el mí, podés ver claramente que tenés un límite, que los que están afuera de esos límites son vos y el otro se hace claro. Ahora empiezan a desintegrarse las cosas y el universo es uno, es una unidad, no hay nada dividido, todo está conectado con todo lo demás y es una tremenda red interconectada y vos estás conectado a la tierra, estás conectado a los árboles, a las estrellas, a su vez, las estrellas están conectadas con vos, con los árboles, con los ríos, con las montañas y todo está interconectado, no hay nada separado, y es que no puede estarlo, la separación es imposible y en cada momento estás respirando, inhalas, exhalas y, constantemente hay un puente con la existencia y comes. La existencia entra en vos. Defecas, la existencia se vuelve abono y la manzana del árbol va a hacerse parte de tu cuerpo mañana y otra parte de tu cuerpo va a salir y va a hacerse abono, va a hacerse comida para el árbol y es un dar y recibir continuo, y no para ni por un segundo y cuando pare, te morís y ¿qué es la muerte? La muerte es separación y estar en unidad es estar vivo, no estarlo es estar muerto, así que cuanto más pienses. Estoy separado, más insensible vas a volverte, más muerto, más inerte, más apagado, cuanto más conectado te sientas, en cambio, más va a ser parte de vos toda esta existencia y vos parte de ella y una vez que hayas comprendido que recíprocamente somos miembros los unos de los otros, repentinamente cambia tu visión. Ya no son más extraños estos árboles, porque te están preparando la comida continuamente y cuando inhalas tomas oxígeno, cuando exhalas das dióxido de carbono, los árboles inhalan dióxido de carbono y exhalan oxígeno, hay una comunión constante y estamos en armonía, la realidad es una unidad, y con la idea de mí y vos salimos de ella y una vez que un concepto equivocado se arraiga en tu interior, se pone de cabeza toda tu visión y entonces, mí, después vos y después como un reflejo surge el yo y el yo es el más sutil, la forma más cristalizada de la posesividad. Una vez que pronunciaste yo, cometiste sacrilegio. Una vez que dijiste yo, te cortaste completamente de la existencia, en realidad no te cortaste, sino te morirías, pero en tus ideas estás completamente sacado de la realidad, desde ahora vas a estar en una lucha continua con la realidad, vas a pelearte con tus propias raíces, vas a pelearte con vos mismo, por eso, Buda dice. Sé como un tronco flotando y solamente podés ser como un tronco si abandonaste la idea del yo, si no no podés ser una hoja, porque la pelea va a seguir y por eso se te hace tan difícil venir a meditar y si te digo que solamente te sientes en silencio, no podés hacerlo, algo tan simple y uno pensaría que es lo más sencillo que hay, que no habría necesidad de enseñarlo, que uno solamente se sienta y es y pero no podés sentarte, porque el yo no puede permitirte ni un solo momento de relajación. Porque si lo hace, vas a ser capaz de ver la realidad. Y una vez que conozcas la realidad, vas a tener que abandonar al yo, por eso no puede persistir y es por eso que el yo no te permite ni siquiera un día feriado. Incluso si te vas a las montañas, o a un campo de veraneo, el yo no va a permitirte ni un solo día feriado, ni siquiera ahí va a hacer que lleves tu radio, tu televisor, y que te lleves todos tus problemas para que te mantengas ocupado y vos habías ido ahí para relajarte, pero seguís con el mismo patrón de comportamiento, y así no te relajas y el yo no puede relajarse.
Él vive de tus tensiones, así que se las va a arreglar para generar nuevas tensiones, nuevas preocupaciones, va a fabricar nuevos problemas en forma constante, no va a permitirte ningún descanso, porque si solamente te deja descansar un minuto, empieza a derrumbarse todo el edificio del yo, porque la realidad es tan bella y el yo es tan horrible y uno sigue y sigue peleando para imponer su voluntad, sin necesidad y te la pasas peleando por cosas que de todas formas van a pasar por sí solas, peleas innecesariamente por cosas que se van a dar solas, te la pasas peleando sin necesidad y deseas cosas que van a ser tuyas aunque no quieras y en realidad, al desearlas, las vas a perder y por eso Buda dice: flota en el río, deja que te lleve al océano y yo, esta es la trampa. Y esta trampa genera miseria, neurosis, locura y ahora el problema es este. El niño tiene que pasar por eso, porque no sabe quién es y necesita algún tipo de identidad, tal vez una identidad falsa, pero eso es mejor que no tener ninguna y necesita alguna identidad, necesita saber exactamente quién es él, entonces se forma un falso centro, porque el yo no es realmente tu centro, es en todo caso un falso centro, utilitario, para generar credibilidad, algo que en realidad fabricaste vos, y que no tiene nada que ver con tu verdadero centro, y tu centro real es el centro de todo, tu ser verdadero es el ser de todo y en el centro, toda la existencia es una, igual que en el sol, la fuente de luz, todos los rayos son uno y cuanto más lejos llegan, más se separan entre sí. Tu verdadero centro no solamente es tu centro, es el centro del todo, pero formamos pequeños centros propios, hechos en casa, fabricados por nosotros mismos y hay una necesidad y porque el niño nace sin fronteras, sin ideas de quién es él, es una necesidad de supervivencia, ¿cómo va a sobrevivir? Hay que darle un nombre, hay que darle una idea de quién es, y esta idea le va a llegar del exterior, por supuesto. Alguien dice que sos lindo, alguien dice que sos inteligente, alguien dice que sos tan vital y te la pasas coleccionando cosas que te dice la gente y así, de todo lo que la gente dice de vos, vas formándote una cierta imagen y jamás miras adentro tuyo para ver quién sos y esa imagen que te formas es falsa porque nadie más que vos puede saber quién sos, y nadie más que vos puede decirte quién sos y tu realidad interior no está disponible para nadie más que vos, es sencillamente impenetrable para los demás, solamente vos podés estar ahí el día que te des cuenta que tu identidad es falsa, ensamblada, que estuviste coleccionando opiniones de la gente y ponete a pensar, tómate un tiempo, sentate en silencio y pensá quién sos, van a surgirte muchas ideas, pero vos seguí observando de dónde vienen, y así vas a poder darte cuenta de su origen. Algunas cosas vienen de tu madre, mucho, cerca del 80 al 90%. Otras cosas vienen de tu padre, otras de tus profesores, otras de tus amigos, otras de la sociedad y solamente observa y vas a darte cuenta de dónde vienen, en forma precisa y nada viene de vos, ni siquiera el 1% viene de vos y qué clase de identidad es esta, en la que vos no contribuiste en absoluto, cuando en realidad, deberías ser el único que la formó. De hecho, en un 100%, y cuando puedas entender esto, la religión se vuelve algo importante, el día que te das cuenta de esto, empezás a buscar alguna técnica, algún método para entrar en tu ser y buscas la manera para llegar a conocer exactamente, realmente, existencialmente quién sos y basta de coleccionar imágenes de afuera, y basta de pedirle a otros que reflejen tu realidad, ahora vos la vas a encarar directamente, inmediatamente, entras en tu naturaleza y la sentís ahí y qué necesidad tenés de preguntarle a otros. Y además, ¿a quién le preguntas? Si ellos son tan ignorantes de ellos mismos, como lo sos vos de vos y si ellos no se conocen a sí mismos, ¿cómo pueden conocerte a vos? Solamente tenés que ver cómo funcionan las cosas, cómo siguen funcionando las cosas, cómo se siguen dando los hechos. Una falsedad lleva a otra falsedad y prácticamente estás siendo estafado, engañado. Y esos que te estafaron, no lo pueden haber hecho a sabiendas. Ellos pueden haber sido estafados por otros y tu padre, tu madre, tus profesores fueron embaucados por otros, sus padres, sus madres, sus profesores y, a su vez, te embaucaron a vos y ahora, vos le vas a hacer lo mismo a tus hijos también. En un mundo mejor, donde la gente sea más inteligente, más consciente, le van a enseñar al niño que la idea de identidad es falsa. Es necesaria, te la damos pero solamente por un tiempo, hasta que vos mismo descubras quién sos y no va a ser tu realidad. Y cuanto más pronto descubras quién sos, mucho mejor, porque en ese mismo momento, realmente vas a nacer, y vas a ser realmente verdadero, auténtico. Vas a convertirte en un individuo y las ideas que reunimos de los otros, nos dan la personalidad y el conocimiento que proviene de nuestro interior, nos da la individualidad y la personalidad es falsa, la individualidad es real. La personalidad es prestada.
la realidad, la individualidad, tu autenticidad nunca pueden ser prestadas y nadie puede decirte quién sos. Hay por lo menos una cosa que nadie más que vos puede hacer y esto es darte la respuesta de quién sos y no, tenés que ir, excavar en tu propio ser, penetrar capas y capas de identidades falsas, y destruirlas una por una y por supuesto da miedo entrar en uno mismo, porque aparece el caos y porque, de alguna manera, te las arreglabas con tu falsa identidad y que además tomaste como propia. Sabes que este es tu nombre, que tenés ciertas credenciales, certificados, títulos de universidades, de colegios, prestigio, dinero, un pasado y tenés algunas maneras de definirte a vos mismo, tenés cierta definición, puede funcionar mal o bien, pero funciona y en cambio, cuando entras en vos mismo estás abandonando esta útil definición y claro que va a haber caos y antes que llegues a tu centro, vas a tener que pasar por un estado muy caótico, por eso hay tanto miedo, nadie quiere ir hacia adentro. La gente sigue enseñando. Conócete a vos mismo y oímos, pero nunca escuchamos, nunca nos preocupamos por eso. Tenemos cierta idea en la mente que el caos va a seguir suelto y que nos vamos a perder en ese descontrol, que nos vamos a quedar encerrados en él y por miedo a ese caos, nos prendemos a cualquier cosa que venga de afuera pero esto es perder tu vida y... El segundo obstáculo en el camino de la meditación es la mente que charla constantemente con sí misma. Cuando no podés sentarte ni siquiera un minuto, porque la mente sigue parloteando. Pueden ser pensamientos importantes, no importantes, significativos, o no significativos. Es un tráfico constante, y siempre en la hora de mayor flujo, y ves una flor y la verbalizas, ves un hombre cruzando la calle y lo verbalizas y la mente puede convertir todo lo existencial en palabras, todo lo transforma y estas palabras forman una barrera, y se vuelven una cárcel y este proceso constante de transformar las cosas en palabras, de la existencia a las palabras, es la barrera, es el obstáculo para la mente meditativa y entonces, el primer requisito para el crecimiento meditativo, es estar consciente de tu constante verbalización, y ser capaz de pararla y solamente ve las cosas, no las verbalices. Estate consciente de su presencia, pero no las conviertas en palabras y deja que las cosas estén sin lenguaje, deja que las personas estén sin lenguaje, deja que las situaciones estén sin lenguaje y no es imposible, esto es natural y perfectamente posible y lo artificial, la situación creada, es en realidad la actual, lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a ella, llegó a ser tan mecánico, que ni siquiera somos conscientes de la transformación, de la conversión de la experiencia a palabras y, por ejemplo, ahí está el amanecer y vos jamás estás consciente del intervalo entre el instante en que lo ves y el momento en que lo verbalizas y ves el solo, lo sentís e inmediatamente lo verbalizas. El intervalo entre verlo y verbalizarlo se pierde, nunca lo sentís y es en ese intervalo, en ese lapso, cuando uno se tiene que dar cuenta, cuando uno se tiene que hacer consciente y uno tiene que ser consciente del hecho que ella amanecer no es una palabra, que es un hecho, una presencia, una situación y la mente en forma automática convierte las experiencias en palabras. Estas palabras se acumulan y después van a interponerse entre la existencia, lo existencial, y la conciencia y meditación quiere decir vivir sin palabras, vivir no lingüísticamente y entonces estas memorias acumuladas, estas memorias lingüísticas, se vuelven obstáculos para el crecimiento meditativo y meditación quiere decir vivir sin palabras, en una situación no lingüística. A veces, se da espontáneamente, por ejemplo cuando te enamoras de alguien y si realmente estás enamorado de alguien, entonces sentís su presencia, no el lenguaje y cuando dos amantes están en intimidad, se vuelven silenciosos y no es que no tengan nada que decirse, al contrario, hay una inmensa cantidad de cosas para decirse, pero las palabras nunca están presentes, no pueden estarlo y ellas llegan solamente cuando desaparece el amor y si dos amantes jamás están en silencio, si siempre se la pasan hablando, es una indicación que el amor murió, ahora tienen que llenar el vacío con palabras y cuando el amor está vivo, no hay palabras, porque la existencia misma del amor es tan abrumadora, tan penetrante, que se cruza la barrera del lenguaje, de las palabras, y por lo general, solamente la puede cruzar el amor y la meditación es la culminación del amor. Amor no solo por una persona, sino por toda la existencia y para mí la meditación es una relación viva con la existencia total que nos rodea. Si podés vivir enamorado con cualquier situación, es porque estás en estado meditativo y la sociedad te da el lenguaje. No puede existir sin él, lo necesita. Pero la existencia no y no estoy diciendo que seas mudo, tenés que usar el lenguaje, pero el mecanismo de verbalización tiene que ser justamente eso, un mecanismo que puedas prender y apagar y cuando existas como ser social, necesitas este mecanismo, sin él no podés existir en la sociedad.
Pero cuando estás solo con la existencia, lo tenés que apagar, tenés que poder hacerlo, si no, es porque este mecanismo se volvió loco y si no podés apagarlo, si sigue y sigue, y no podés apagarlo, quiere decir que el mecanismo te poseyó a vos, que te convertiste en su esclavo y la mente tiene que ser solamente un instrumento, no el amo. Pero el hecho es que se convirtió en el amo y cuando el amo es la mente, hay un estado no meditativo. En cambio cuando vos sos el amo, cuando tu conciencia es el amo, hay un estado meditativo y entonces meditación significa tener decisión sobre el mecanismo, significa ser el amo del mecanismo y la mente y su funcionamiento lingüístico, no es lo último. Vos estás más allá, y la existencia está más allá y la conciencia está más allá de la lingüística y cuando la conciencia y la existencia son una unidad, están en comunión, y este estado se llama meditación y meditación es la comunión entre la conciencia y la existencia y tenés que abandonar el lenguaje, y no quiero decir que lo empujes a un costado, que lo reprimas o elimines, lo que quiero decir es que algo que es necesario para la sociedad, se volvió para vos un hábito de 24 horas y esto no es necesario y cuando caminas necesitas mover tus piernas, pero no las tenés que mover cuando estás parado y si tus piernas siguen caminando mientras estás sentado, entonces estás loco, entonces tus piernas se volvieron locas y tenés que poder apagarlas y lo mismo cuando no estás hablando con nadie, no tiene que haber lenguaje y el lenguaje es solamente un instrumento para hablar, una técnica para comunicarse. Cuando tenés que comunicar algo, usás el lenguaje, pero cuando no te estás comunicando con nadie, no debería haber lenguaje y si podés hacer esto, y es posible si lo entendés, entonces podés crecer en la meditación y digo, podés crecer, porque los procesos de la vida no son nunca adiciones muertas, siempre son un proceso creciente. Por eso la meditación es un proceso creciente, no una mera técnica y una técnica siempre es una cosa muerta, se te puede agregar a vos, pero en cambio un proceso siempre es algo vivo, que crece y se expande y necesitamos el lenguaje, pero no siempre tenemos que quedarnos en él, tiene que haber momentos en los que seamos existenciales y no haya verbalización, en los que solamente existamos y no se trata de estar vegetando, porque la conciencia está presente, y además está mucho más aguda, más viva, porque el lenguaje en realidad enturbia la conciencia. El lenguaje tiene que ser repetitivo, pero la existencia jamás lo es, por eso el lenguaje genera aburrimiento y cuanto más importante sea para vos el lenguaje, y más orientación lingüística tenga tu mente, más aburrido vas a estar y porque el lenguaje es una repetición y la existencia no se repite y cuando ves una rosa, no hay repetición, es una rosa nueva, completamente nueva. Jamás existió antes y jamás va a existir otra vez y está ahí por primera y última vez pero cuando decimos esta es una rosa, la palabra rosa sí es una repetición. Siempre estuvo ahí y siempre va a estarlo y mataste lo nuevo con una palabra vieja y la existencia siempre es joven, y el lenguaje siempre es viejo y mediante el lenguaje sencillamente te escapas de la existencia, mediante el lenguaje sencillamente te escapas de la vida, porque el lenguaje está muerto y cuanto más te comprometas con el lenguaje, más va a matarte, un erudito está completamente muerto, porque él mismo es el lenguaje, palabras y nada más que palabras y Sartre escribió su autobiografía, la tituló Palabras y meditación quiere decir viviente, totalidad viviente, y podés vivir totalmente solamente cuando estás en silencio y el estar en silencio no significa estar inconsciente. Podés estar en silencio e inconsciente, pero ese no va a ser un silencio viviente, otra vez te habrás equivocado y entonces, ¿qué hay que hacer? La pregunta es pertinente y obsérvala, no trates de frenarla, no hay necesidad de hacer ninguna acción en contra de la mente y en primer lugar, ¿quién lo va a hacer? Sería la mente peleando con ella misma. Vas a dividir tu mente en dos, una que trata de mandar, la tirana, que trata de matar a su otra parte, lo cual es absurdo, es un juego estúpido que puede volverte loco y no trates de frenar la mente o el pensamiento, solamente obsérvala, permitila, déjala en total libertad, déjala que corra lo rápido que quiera, no trates de ninguna forma de pararla, solamente sé un espectador, es hermoso. La mente es uno de los mecanismos más hermosos y la ciencia todavía no fue capaz de inventar nada paralelo, la mente todavía sigue siendo la obra maestra, tan complicada, tan tremendamente poderosa, con tantas potencialidades y obsérvala. Disfrútala. Y no la mires como a una enemiga, porque si la miras así, no la podés mirar realmente. Ya entras con prejuicios, estás en contra suyo de entrada, ya decidiste que hay algo equivocado en tu mente, ya concluiste y siempre que miras a alguien como a un enemigo, nunca lo miras con profundidad, nunca lo miras a los ojos, más bien lo evitas y observar la mente quiere decir mirarla con profundo amor, con profundo respeto, con reverencia y, es un regalo de Dios para vos. No hay nada de malo en la mente como tal, no hay nada de malo en el pensar como tal.
Es un proceso hermoso, como lo son otros tantos procesos, y las nubes flotando en el cielo son hermosas, ¿por qué no los pensamientos flotando en tu cielo interno? Las flores brotando en los árboles son hermosas, ¿por qué no los pensamientos floreciendo en tu ser? El río corriendo hacia el océano es hermoso, ¿por qué no ese flujo de pensamientos que corren por alguna parte a un destino desconocido? ¿No es bello? Mira con profunda reverencia, no seas un luchador, sé un amante y observa los sutiles matices de la mente, las vueltas repentinas, los bellos giros, los saltos repentinos, los juegos que va haciendo, los sueños que va tejiendo, la imaginación, la memoria, las mil y una proyecciones que genera, y observa. Quédate a un costado, distante, no te involucres, y de a poco, vas a empezar a sentir, y a medida que se va profundizando tu observación, se hace más profunda tu conciencia. Empiezan a aparecer brechas, intervalos, y se fue un pensamiento y el otro todavía no llegó. Hay una brecha y pasó una nube, la próxima todavía no vino, hay una brecha y en estas brechas, vas a tener por primera vez destellos de no mente, vas a sentir el sabor de la no mente, podés llamarlo el sabor del Zen, del Tao, o del Yoga. En esos pequeños intervalos, de repente, el cielo está despejado y brilla el sol, de pronto el mundo se llena de misterio porque cayeron todas las barreras, ya no está la pantalla en tus ojos, ahora podés ver con claridad, ves en forma penetrante, toda la existencia se vuelve transparente y al principio, estos van a ser solamente raros momentos, pocos y distanciados. Pero igualmente van a darte vislumbres de lo que es el samadhi y pequeños pozos de silencio, van a venir y van a desaparecer, pero ahora sabes que vas por buen camino, empezás a observar otra vez y cuando pasa un pensamiento, míralo. Cuando llega el intervalo, míralo y las nubes son bellas, la luz del sol también y ya no estás eligiendo, ahora no tenés una mente fija, ya no decís. Preferiría solamente los intervalos y eso es estúpido, porque una vez que te apegaste a querer solamente los intervalos, te decidiste otra vez en contra del pensar, y así esos intervalos van a desaparecer y porque estos se dan solamente cuando estás muy distanciado, por sobre encima y sencillamente pasan, no los podés traer vos, suceden, no los podés forzar, son sucesos espontáneos y seguí mirando, deja que los pensamientos vayan y vengan, a donde sea, no hay nada que esté mal. No los trates de manipular y no los trates de dirigir, deja que se muevan con total libertad, y así se van a dar intervalos mayores, vas a ser agraciado con pequeños satoris, mini satoris y van a haber momentos en los que van a pasar varios minutos sin pensamientos, no va a haber tráfico en absoluto, un silencio total sin perturbación y a medida que vayan llegando más y más intervalos grandes, va a llegar un punto en que no solamente vas a tener la claridad para ver en el mundo, sino que va a emerger de vos una nueva claridad. Ahora vas a poder ver en tu mundo interior y con los primeros intervalos, va a ver en el mundo exterior, los árboles van a ser más verdes de lo que te parecen ahora, vas a sentirte rodeado de una música infinita, la música de las esferas y vas a estar, de pronto, ante la presencia misma de Dios y, inefable, misterioso, tocándote aunque no lo puedas agarrar, al alcance de tus manos, pero todavía más allá y con los intervalos mayores, va a pasarte lo mismo pero por dentro y Dios no solamente va a estar afuera, de repente va a sorprender el hecho que Él esté adentro también, y es que Él no solo está en lo visible, Él también está en el que ve, adentro y afuera, pero no te apegues a eso tampoco, el apego es la comida para que la mente siga y presenciar sin identificación es el camino para pararla sin ningún esfuerzo y cuando empieces a gozar de esos momentos de gracia, va a ir aumentando tu capacidad para retenerlos durante más tiempo. Al final, eventualmente, un buen día te volves el amo. Entonces, cuando quieras pensar, lo vas a hacer y si el pensamiento es necesario, lo vas a usar, y si no lo es, lo dejas descansar y no es que no haya más mente, la mente siempre está ahí, pero vos la podés usar o no, ahora es tu decisión y igual que las piernas. Si querés correr, las usás al máximo, si no, simplemente las descansás, aunque ellas sigan ahí y de la misma forma, la mente siempre está ahí, la no mente no está en contra de la mente, la no mente está más allá de ella y la no mente no llega cuando mataste y destruiste a la mente, la no mente llega cuando entendiste a la mente tan totalmente, que el pensar ya no es más necesario, lo reemplazó tu propio entendimiento y métodos falsos. Meditación no es concentración. Con las meditaciones podés estar equivocándote. Por ejemplo, cualquier meditación que te lleve a una concentración profunda, está equivocada. Vas a volverte cada vez más cerrado, en vez de abrirte y si achicas los límites de tu conciencia concentrándote en algo, y excluís a toda la existencia enfocándote en un solo punto, se va a generar cada vez más tensión en vos.
De ahí la palabra atención, que quiere decir en tensión y concentración. El sonido mismo de la palabra te da una sensación de tensión, y la concentración sirve, pero no es meditación. Y en el trabajo científico, en la investigación científica, en el laboratorio, necesitas concentración. Tienes que concentrarte en un determinado problema, y excluir todo el resto, para que casi no puedas pensar en el resto del mundo, para que tu mundo sea solamente el problema en el que te estás concentrando. Y por eso los científicos se vuelven muy despistados, y la gente que se concentra demasiado siempre se vuelve despistada, porque no sabe cómo mantenerse abierta a todo el mundo. Y estaba leyendo una anécdota y traje un sapo, dijo un científico, un profesor de zoología, sonriéndole a su clase. Está recién salido del pozo y vamos a estudiar primero su apariencia externa y después lo vamos a disectar. Y con mucho cuidado desenvolvió el paquete que traía, y adentro encontró un sándwich de jamón perfectamente preparado, y el buen profesor lo miró asombrado. Y qué extraño, dijo, recuerdo claramente haberme comido mi sándwich. Y eso es lo que les sigue pasando a los científicos, y se focalizan tanto en un solo punto que toda su mente se angosta. Y por supuesto, una mente angosta tiene su uso. Se vuelve más penetrante, se vuelve como una aguja afilada. Toca exactamente en el punto justo, pero se pierde toda la gran vida que la rodea. Y un Buda no es un hombre de concentración, es un hombre de conciencia, y no trata de achicar su conciencia, al contrario, trata de dejar caer todas las barreras para hacerse totalmente disponible a toda la existencia y observar la existencia, es simultánea. Estoy hablando acá y el ruido del tráfico es simultáneo, y el tren, los pájaros, el viento que sopla a través de los árboles, en este mismo momento converge toda la existencia, y vos escuchándome, yo hablándote, y billones de cosas que pasan alrededor, y es tremendamente rica. Y la concentración, en cambio, te focaliza en un solo punto, y a un precio muy alto. Marginar el 99% de la vida. Y si estás resolviendo un problema matemático, no puedes escuchar a los pájaros, van a ser una distracción, y los niños jugando, los perros ladrando en la calle, van a ser una distracción. Y por causa de la concentración, la gente trató de escapar de la vida y ir a los Himalayas, a una cueva, mantenerse aislados, para poder concentrarse en Dios. Pero Dios no es un objeto, Dios es la totalidad de la existencia, y en este momento, Dios es la totalidad. Y por eso la ciencia nunca va a poder conocer a Dios, y el método mismo de la ciencia es concentración, y por este método, la ciencia jamás lo va a poder conocer. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Y repetir un mantra. Hacer meditación trascendental no va a ayudarte mucho, y la meditación trascendental se volvió muy importante en Norteamérica por su método objetivo, por su mente científica. Es la única meditación sobre la que puede hacerse un trabajo científico, y es exactamente concentración, y no meditación. Por eso es comprensible para la mente científica, y en las universidades, en los laboratorios científicos, en el trabajo de investigación psicológica, está usándose mucho la meditación trascendental, y es concentración, un método de concentración. Cae en la misma categoría que la concentración científica, hay una unión entre las dos, pero no tiene nada que ver con la meditación. Y la meditación es tan vasta, tan tremendamente infinita, que no puede hacerse ninguna investigación científica, y solamente si un hombre se vuelve con pasión, va a demostrar si la alcanzó o no. Y las ondas alfa no son muy significativas, porque son todavía de la mente, y la meditación no es de la mente, es algo del más allá. Y entonces, déjame decirte unas cuantas cosas básicas. Primero, que la meditación no es concentración sino relajación. Uno solamente se relaja en sí mismo. Cuanto más te relajas, más abierto te sentís, más vulnerable, menos rígido, y estás más flexible, y de repente la existencia empieza a penetrar en vos. Ya no sos una roca, tenés aberturas. Y relajación quiere decir permitirte a vos mismo caer en un estado en el cual no estás haciendo nada, porque si estás haciendo algo, sigue la tensión, y es un estado de no hacer. Solamente te relajas y disfrutas la sensación de la relajación, y relájate en vos mismo, y simplemente cerrá los ojos, y escucha todo lo que pasa a tu alrededor, y no tenés que sentir nada como una distracción. Y en el momento en que sientas que algo es una distracción, estás negando a Dios, y en este momento, Dios llega de vos como un pájaro, no lo niegues. Y Él llama a tu puerta como un pájaro, al rato va a venir como un perro ladrando, o como un niño llorando, o como un loco riendo, y no lo niegues, no lo rechaces, y acéptalo, porque si lo negas, vas a ponerte tenso, y todas las negativas generan tensión, y por eso, aceptad.
Si te querés relajar, el camino es la aceptación y acepta todo lo que está pasando a tu alrededor, deja que se convierta en un todo orgánico y que en realidad lo es, lo sepas o no, todo está interrelacionado y estos pájaros, estos árboles, este cielo, este sol, esta tierra, vos y yo, todos estamos interrelacionados y formamos parte de una unidad orgánica y si desaparece el sol, van a desaparecer también los árboles, y si desaparecen los árboles, vos no vas a poder estar acá porque también vas a desaparecer y es una ecología. Todo está profundamente relacionado entre sí, por eso no niegues nada, porque cuando lo hagas vas a estar negando algo de vos mismo y si negas a los pájaros cantando, estás negando también algo de vos y si te relajas, aceptas y la aceptación de la existencia es la única forma de relajarse y si te molestan pequeñas cosas, es porque te está molestando tu propia actitud y sentate en silencio. Escucha todo lo que pasa alrededor tuyo, y relájate y acepta, relájate, y de repente, vas a sentir una inmensa alegría que surge de vos y cuando digo observa, no te fuerces a observar, porque así vas a ponerte tenso otra vez, y vas a empezar a concentrarte y solamente relájate, mantenete relajado, suelto, y mira y por qué otra cosa podés hacer. Estás ahí, y no hay nada que hacer, todo está aceptado, no hay nada que negar, ni nada que rechazar y sin lucha, sin pelea, sin conflicto y solamente observa y acórdate. Solamente observa y meditación no es introspección. Introspección es pensar en uno mismo, en cambio, el autorrecuerdo no es pensar en absoluto. Es hacerse consciente de uno mismo y la diferencia es sutil, pero muy grande y la psicología occidental insiste en la introspección, y la oriental en el autorrecuerdo y ¿qué haces cuando haces introspección? Y por ejemplo, sentís bronca, entonces te pones a pensar en esta bronca, cómo se originó, etc. y te pones a analizar por qué se originó, te pones a pensar si es buena o mala y la racionalizas pensando que la bronca te vino porque la situación era tal o cual, reflexionas sobre tu bronca, la analizas, pero el foco de tu atención sigue en la bronca, no en tu ser y toda tu conciencia se enfoca en la bronca. Observas, analizas, asocias, pensás en esto, tratando de descubrir cómo evitarla, cómo librarte de ella, cómo hacer para que no te vuelva a pasar y bueno, este es un proceso del pensar. Seguramente la vas a juzgar como mala, porque es destructiva y vas a hacer el voto que jamás voy a volver a cometer el mismo error y vas a tratar de controlar tu bronca por medio de tu voluntad. Por eso la psicología occidental se volvió analítica y análisis, disección y la psicología oriental dice, date cuenta. No trates de analizar la rabia, no hay necesidad. Solamente obsérvala, pero obsérvala con conciencia, no empieces a pensar y de hecho, si empezás a pensar, el pensar mismo se va a volver un obstáculo para observarla y el pensar la va a cubrir con sus ropas, va a ser como una nube rodeándola y se va a perder la claridad y entonces, no pienses en absoluto, mantenete en un estado sin pensar, y mira y cuando ni siquiera haya una sombra de pensamientos entre vos y tu bronca, la vas a poder encarar, confrontar y no la disertes, no te preocupes de ir a su origen, porque su origen está en el pasado y no la juzgues, porque en el momento en que lo hagas, vuelve el pensar y no hagas ningún voto de no lo voy a volver a hacer jamás, porque ese voto va a llevarte al futuro y cuando estás consciente, te quedas sintiendo la bronca, exactamente acá y en este instante, no te interesa cambiarla, ni te preocupas en pensar en eso, solamente te interesas en mirarla directamente, cara a cara, de inmediato y esto es autorrecuerdo y su belleza consiste en que si podés mirar tu bronca, ella desaparece y no solamente desaparece en ese momento sino que su misma desaparición por tu observación profunda te da la llave, no tenés necesidad de usar la voluntad, ni de tomar ninguna decisión para el futuro, y tampoco tenés necesidad de ir hasta la fuente original de donde viene, no es necesario y ahora tenés la llave. Obsérvala y desaparece y esta observación, está a tu disposición para siempre y siempre que haya bronca la podés observar, y así esta capacidad de observación va a crecer más profundamente y en la observación hay 3 etapas. Primero, cuando la bronca ya pasó. Como si estuvieras mirando la cola de un elefante que acaba de pasar y cuando la bronca todavía estaba ahí, vos estabas tan metido en ella que realmente no te podías dar cuenta y cuando la bronca casi desapareció en un 99% y solamente queda un 1%, la última parte, que todavía está yéndose, desapareciendo en el lejano horizonte, en ese instante te das cuenta y esta es la primera etapa del tomar conciencia y es bueno, pero no alcanza y la segunda etapa es cuando el elefante está ahí, no solo su cola, sino que la situación está en su plenitud y estás realmente en el máximo de tu enojo, hirviendo, sacando chispas, y entonces en ese instante te das cuenta. Pero todavía hay una tercera etapa.
La bronca todavía no llegó, está por llegar, no su cola, sino su cabeza y, justo está entrando en tu zona de conciencia y ahí mismo te das cuenta y entonces, el elefante no se llega a materializar. Mataste al animal antes que nazca y esto es control de la natalidad y no llegó a darse el fenómeno de la bronca, por lo tanto no dejó huellas y trucos de la mente. No te engañes por las experiencias. Todas las experiencias son solamente trucos de la mente, son escapes y la meditación no es una experiencia, es una realización. La meditación no es una experiencia, es más bien, un cese de toda experiencia y la experiencia es algo que está fuera de vos. El que experimenta es tu ser, y esta es la diferencia entre la verdadera espiritualidad y la falsa. Si vas atrás de las experiencias, tu espiritualidad es falsa. Si en cambio vas atrás del que experimenta, es verdadera y entonces ya no te preocupas por el kundalini, ni por los chakras, ya no te importa nada de todo esto y estas cosas van a pasarte, pero vos no vas a preocuparte por eso, no vas a interesarte demasiado, y no vas a meterte por estos caminos laterales, sino que vas a ir avanzando hacia el centro interior donde no queda nada, excepto vos, en tu soledad total y solamente queda la conciencia, sin contenido y porque el contenido es la experiencia. Cualquier cosa que experimentes es el contenido y por ejemplo, puedo experimentar sufrimiento, por lo tanto el sufrimiento es el contenido de mi conciencia, y si experimento placer, el placer es el contenido y puedo también experimentar aburrimiento, entonces él va a ser el contenido, así podés experimentar silencio, y ese silencio va a ser el contenido, lo mismo con el éxtasis y entonces lo único que haces es cambiar el contenido, y podés seguir cambiándolo ad infinitum, pero esto no es lo real. Lo real es a quien le están pasando estas experiencias, a quien le da aburrimiento, quien siente éxtasis y la búsqueda espiritual no es lo que está pasando, sino a quien le está pasando y de esta forma no hay posibilidad de que surja el ego y la mente puede volver. En la meditación, a veces sentís una especie de vacío que en realidad no es tal y yo lo llamo solamente una especie de vacío y cuando estás meditando, en ciertos momentos, durante unos segundos, vas a sentir como si el proceso de pensar se hubiese interrumpido y al principio, van a llegar estos intervalos, pero cuando sientas como si el proceso de pensar se hubiese detenido, otra vez, es otro proceso de pensar y un proceso de pensar muy sutil, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo por dentro. Ya paró el proceso de pensar y ¿pero, qué es esto? Este es un proceso secundario de pensamiento y decís. Esto es el vacío y decís. Ahora va a pasar algo y ¿qué es esto? Otra vez, un nuevo proceso de pensamiento y cada vez que te pase esto, no te conviertas en su víctima y cuando sientas que está descendiendo cierto silencio, no empieces a verbalizarlo porque así lo estás destruyendo y espera ahí, pero no esperes algo en particular, solamente espera sin hacer nada, no digas. Esto es el vacío y porque en el momento en que lo digas, lo destruiste y así que solamente míralo, penetra en él, confróntalo, pero espera, no lo verbalices y qué apuro hay. A través de la verbalización, vuelve a entrar la mente por otro camino y así resultas engañado y tené cuidado con este truco de la mente y al principio, va a pasarte seguro, así que cuando te pase, solamente espera, no caigas en la trampa y no digas nada, quédate en silencio, entonces vas a entrar realmente en el vacío y ya no va a ser algo momentáneo o temporal, porque cuando conozcas el verdadero vacío, no lo vas a poder perder y nunca puede perderse lo verdadero, esa es su cualidad y cuando conozcas tu tesoro interior, cuando hayas entrado en contacto con lo más profundo de tu esencia, solamente en ese momento, vas a poder entrar en actividad, a partir de ese momento podés hacer lo que quieras, vas a poder vivir una vida común en el mundo, pero el vacío se va a quedar con vos y no lo vas a poder olvidar, va a penetrarte, vas a oír su música, hagas lo que hagas, la acción va a estar solo en la superficie, porque por dentro vas a mantenerte vacío, la mente puede mentirte. Es común que el buscador se enrede en determinados patrones y primero, que muchos buscadores se pierden en la sensación ilusoria de que ya arribaron y es como esa clase de sueño en el que sentís que estás despierto y todavía estás soñando, y tu sensación de estar despierto es parte del sueño y lo mismo le pasa al buscador y la mente puede generarte la ilusión que ahora ya no hay dónde ir y ya arribaste. La mente es engañosa, y la función del maestro es alertar a quien está en esa situación, que esa no es la realidad, sino parte del sueño y que todavía no arribó y esto puede pasarte muchas veces, una y otra vez y uno puede irritarse y enojarse mucho con su maestro, por la sencilla razón que cada vez que sentís que lo lograste, él te lo quita y te devuelve a tu estado de ignorancia y por ejemplo, le estaba pasando esto constantemente a un discípulo alemán, tenía la sensación que se había iluminado y era tal
tal la fuerza de su ilusión, que no se lo podía guardar para sí, se lo tenía que decir a los demás y él estaba tan seguro y esto le pasó 3 veces, y tanto es así que hasta me vino a ver a la India para recibir mi bendición y su certeza, naturalmente, queda demostrada al venir en busca de mi bendición y en cada una de las oportunidades, le tuve que decir. Tu propia mente te está engañando y en realidad, no pasó nada, sos el mismo hombre de siempre y, el nuevo hombre todavía no llegó, y todo lo que estás haciendo, escribiéndole cartas a las Naciones Unidas, y a otros gobiernos, etc., son solamente diferentes formas de tu ego y estás atrapado por tu ego y es muy fácil vivir en un bello sueño, lo difícil es ver tus sueños destrozados por la realidad y en las antiguas escrituras de Oriente, le llaman a esto el poder del Maya y la mente tiene el poder hipnótico de generar cualquier tipo de ilusión y si estás desesperadamente atrás de algo, una de las funciones de tu mente es generarte determinada ilusión para frenar tu desesperación y esto le pasa a todo el mundo todos los días en sus sueños pero la gente no aprende y por ejemplo, si a la noche vas a acostarte con hambre, esa noche seguramente vas a soñar que comes una comida deliciosa y la mente te trata de ayudar para que no se perturbe tu sueño, porque si no, si tenés hambre, este hambre te tendría que mantener despierto y en cambio, la mente se ocupa de proporcionarte determinado sueño en el que estás comiendo tu comida preferida, lo cual satisface también a tu mente y el hambre sigue ahí, pero no se altera el sueño y lo que hace es cubrir el hambre por la ilusión del sueño, te protege para que puedas dormir y podés sentir mientras dormís que tu vejiga está llena y si la mente no generara el sueño de que vas al baño, y otra vez volvés vacío a la cama, tu dormir se perturbaría, y el dormir es una gran necesidad para el cuerpo y la mente cuida que nada te moleste, para que puedas tener un largo descanso, para que puedas dormir y te sientas rejuvenecido a la mañana siguiente y esta es la función habitual de la mente y en un plano más alto, pasa lo mismo y está por un lado el dormir común y corriente, y el despertar común y corriente, que la mente impide, y por otro, en el camino, están el dormir extraordinario y el despertar extraordinario y pero la mente está programada, es solamente algo mecánico y solamente hace su trabajo sin preocuparse, porque no tiene forma de comprobar si se trata del dormir ordinario o del espiritual, o si se trata del despertar ordinario o del espiritual y para la mente todo es lo mismo y su función es mantener tu sueño intacto y formar una barrera para todo lo que la moleste y si tenés hambre, te da comida. Si estás desesperadamente buscando la verdad, te da también la iluminación y cualquier cosa que le pidas, va a estar dispuesta a dártela y porque puede generar la ilusión de lo real, de lo verdadero, ese es su poder intrínseco y